La historia de los avistamientos de la criatura había alcanzado una intensidad tal que Londres se sumía en una atmósfera de temor palpable. Pero mientras algunos se aferraban a la idea de una broma macabra, otros empezaban a hablar en susurros sobre algo mucho más siniestro. El bromista, que aterrorizaba a las mujeres y sembraba el pánico en los barrios, parecía no ser del todo humano. Una noche oscura y sin luna, mientras los ciudadanos cerraban sus puertas con cerrojos adicionales y encendían velas como una forma de protección, algo más profundo y aterrador estaba sucediendo. En las semanas previas a la declaración del Lord Mayor, los rumores habían corrido como la pólvora, alimentados por cartas anónimas y testigos aterrorizados que hablaban de garras y ojos brillantes. Se hablaba de un demonio que recorría las calles de Londres, burlándose de la autoridad y dejando tras de sí un rastro de pánico. Pero no todos sabían que, en los rincones más oscuros de la ciudad, donde el hedor de la muerte y la decadencia era fuerte, la criatura no solo asustaba a los desafortunados que la encontraban, aquellos que la miraban directamente a los ojos no volvían a ser los mismos. Una anciana que vivía en un sótano de Brixton, conocida como la vieja Agnes, había sido testigo de algo más. Los rumores eran ciertos, pero lo que los periódicos no mencionaban era que esta criatura se alimentaba del miedo de los humanos. Según los relatos de Agnes, había visto sombras moverse cuando no había ninguna fuente de luz, y había oído risas que resonaban en los callejones vacíos, un sonido que parecía salir de las mismas paredes. Agnes juraba que no era un hombre disfrazado, sino una entidad que había habitado en las profundidades del inframundo, emergiendo solo cuando la humanidad estaba lo suficientemente débil como para permitir su ascenso. Conforme pasaban los días, aquellos que se cruzaban con el demonio experimentaban más que solo terror. Al principio eran simples encuentros, una visión fugaz de la criatura saltando sobre muros y rejas con una facilidad antinatural. Pero pronto, las víctimas empezaron a cambiar. Muchos de los testigos desarrollaron una fiebre alta que les quemaba por dentro, mientras otros caían en una locura incontrolable, gritando sin cesar sobre la mirada de fuego de la criatura. El terror que la figura infernal causaba era mucho más que psicológico, parecía ser capaz de drenar la vitalidad de quienes se cruzaban en su camino. Uno de los relatos más escalofriantes lo dio un hombre, el Dr. Elias Moore, quien trabajaba como médico forense. Había sido llamado para examinar el cadáver de una joven sirvienta que, tras haber sido atacada por la criatura, se desmayó y nunca volvió a despertar. En su cuerpo no había signos de violencia física, pero Moore descubrió algo inusual en sus ojos, un extraño color gris cubría las pupilas, como si hubiera visto algo tan terrorífico que su alma misma se hubiera desvanecido. Este no es el trabajo de un bromista, dijo Moore, mirando el cadáver con una mezcla de horror y fascinación. Esto es obra de algo mucho más oscuro, algo antiguo. La policía londinense, completamente desbordada, empezó a patrullar las calles con mayor intensidad. Pero cada vez que intentaban capturar a la criatura, ésta se desvanecía en la oscuridad, dejando solo rastros de sus garras en las paredes y puertas destrozadas por donde pasaba. Una noche, un pequeño grupo de oficiales decidió ir más allá, patrullando cerca de los cementerios y antiguos mausoleos, lugares que, según los rumores, la criatura frecuentaba. Fue allí, entre las tumbas cubiertas de niebla, donde se toparon con algo que les hizo dudar de todo lo que sabían. La figura no era humana. Bajo la luz pálida de las antorchas, vieron lo que solo podían describir como una forma demoníaca. Las grandes orejas puntiagudas se alzaban sobre su cabeza,
y sus ojos brillaban como brasas encendidas. La criatura les miró fijamente, antes de que pudieran reaccionar, se lanzó hacia ellos con una velocidad inhumana. Aquella noche solo uno de los oficiales sobrevivió. Estaba demasiado traumatizado para dar una declaración coherente, pero entre sus murmullos delirantes, repetía una y otra vez: «Nos está cazando. No es un hombre. Es un demonio». La tensión en Londres se volvió insoportable. Las autoridades, impotentes y temerosas de una revuelta pública, hicieron lo posible por silenciar la creciente histeria, pero los testimonios continuaron llegando. La criatura no solo estaba ascendiendo, estaba buscando algo, alimentándose de los miedos y los horrores de sus víctimas. El demonio había encontrado su camino a la superficie, y no iba a detenerse hasta que Londres, y quizás el mundo entero, se convirtiera en su terreno de caza. La ascensión no era solo el ascenso de un ser antiguo y malévolo, sino el principio de una nueva era de terror.